Mi propósito es informaros de manera visual el maravilloso mundo de los cuentos. Todos tienen un trasfondo oscuro, como el maquillaje que veréis a continuación. Como base, he de deciros que los cuentos son pequeñas narraciones creadas por uno o varios autores, donde participan un reducido grupo de personajes y crean una trama sencilla. Los ejemplos de los que voy a hablar no son más que recopilaciones, compendios o compilaciones de las originales leyendas de tradición oral. Los hermanos Grimm, Christian Andersen o Basile no son los autores originales de estas historias, y mucho menos son originales de Disney. Entrando en materia, los cuentos infantiles cuentan con una función terapéutica en base a dos conceptos. El primero, reflejan las experiencias, los pensamientos y los sentimientos de los niños, los ayudan a superar sus ataduras emocionales a través de un lenguaje simbólico. Cuando un niño lee o escucha un cuento popular, logra identificarse con el protagonista, poniendo en juego su imaginación, dentro de la cual logran obtener el poder para solucionar las dificultades que se encuentren. Quizás, cuando piden a un adulto que les lea una misma historia una y otra vez, inconscientemente el adulto les está dando las claves o la fuerza que el niño necesita. Este pequeño, casi ínfimo psicoanálisis infantil ya lo tenían en cuenta muchos siglos atrás, cuando se crean las historias clásicas que todos conocemos. En su origen, estas historias juegan con el factor miedo en la mente del niño. Por ejemplo, es mucho más fácil y efectivo contarle a un niño que si entra solo en el bosque, un lobo se lo va a comer, como en Caperucita Roja, que simplemente prohibírselo. Todos sabemos que cuando hay una prohibición, la curiosa mente humana se lo toma como un reto. Voy a destacar que no escatiman en contar detalles que hoy en día no vemos reflejados en los libros infantiles, pues nos resulta políticamente incorrecto asustar a los más pequeños con este tipo de historias. También tenemos que tener en cuenta que era una sociedad y una manera de pensar totalmente opuesta a la actual, y es que estas historias no dejan de intentar advertir y reflexionar sobre los peligros reales de la época. Los hermanos Grimm recopilan en el siglo XIX casi 300 historias orales. Hansel y Gretel, La Sirenita, Rapunzel o Blancanieves son algunas de las más famosas. Ellos ya empezaron a dulcificar, a su manera, estas historias, siendo mucho más crudas de lo que hoy en día consideramos apto para los niños. Actualmente, los niños están muy protegidos, juegan videojuegos con coches y muñecas. No hay que hacerlos pensar en lo que puede pasar. El fin de los cuentos actuales no es otro que el de entretener. Distraerlos con historias vanas y crear un universo comercial en torno a ellas para que los padres alimenten esa burbuja de felicidad en la que se sumergen a los infantes. Volviendo a lo que nos ocupa, los finales de los cuentos de los hermanos Grimm no son felices en su mayoría. No hay un vivieron felices y comieron perdices y cantan una canción sobre la amistad o el amor. Pero no todo es malo, pues tienen un importante valor moral. No olvidemos que son cuentos educativos y que al final al bueno se le recompensa y al malo se le castiga. Disney lleva esta premisa al extremo, pero tenemos que contar con la mayor diferencia entre las historias de los hermanos y de las del creador del ratón más famoso del mundo. Todas las historias que cuentan están realizadas en mundos de fantasía, purpurina y algodón de azúcar, rodeados por atractivas y pegadizas canciones que hacen soñar hasta los más adultos. En sus películas, nadie lo pasa mal de verdad. Hay animales que son los mejores y más simpáticos amigos de las princesas por el simple hecho de que todas tienen un problema enorme con la soledad y a interactuar con sus iguales. Pero quizás la transformación más notable entre las protagonistas de los cuentos de los Grimm y las de Disney sea su físico. Salvando la última película de princesas de Disney, Moana, todas ellas son perfectas. Estatura perfecta, rasgos perfectos, caucásicos evidentemente. Medidas canónicas perfectas con las que muchas niñas sueñan tener algún día y que el 99% de ellas nunca van a tener, precisamente porque no son personajes canónicos. Son personas vivas, mujeres reales con sus curvas y sus rasgos imperfectos. La perfección es aburrida. Pero vamos más allá. Todas son chicas indefensas e inútiles que tienen que esperar en coma o encerradas en un torreón a que un príncipe venga por ellas, ya que evidentemente no va a salvarlas un vulgar plebeyo. ¿Y nadie se ha fijado en que tienen el pelo perfecto siempre? Aparte de todas estas diferencias, que son las más notables a primera vista, Disney cambia la funcionalidad de los cuentos. No le interesa contar cuentos que adviertan sobre los peligros de ir solo al bosque. Disney cambia la función de miedo, y es que ahora juega con el miedo al físico.
a no ser canónicamente perfectos. La diferencia entre las historias son notables también, y aquí os voy a hablar de varios ejemplos. La Sirenita. En la historia original de Andersen, ella se convierte en burbujas al no tener el amor del príncipe, y en Disney besa a Eric y le devuelven la voz, de modo que todos cantan en el mar mientras se casan. Ah, y en la segunda película tienen una hija llamada Melody. En La Cenicienta, originalmente, las hermanastras se cortaban los dedos de los pies y parte del pie para que les entre el zapato. Disney hace que solo les cuelgue el zapato en el dedo gordo del pie. Los hermanos Grimm nos dan detalles en cuanto al final de la madrastra de Cenicienta, muy parecido a la de Blancanieves. Es condenada a bailar con unos zapatos de hierro caliente. Hasta la muerte. En La Bella Durmiente, ella entra en coma al entrar en contacto con una hebra de lino que se le mete en la uña. El príncipe la encuentra, la viola, y ella da luz a un par de gemelos. Despierta cuando uno de los bebés le chupa el dedo y saca la hebra de lino. Todo esto, recordemos, mientras ella está inconsciente. Según Disney, el príncipe la besa y Aurora se despierta. Acto seguido se enamoran y se casan. Eso es cierto en el relato original, pero Disney obvia el pequeño detalle de que él estaba casado ya y manda matar a su primera mujer para quedarse con Aurora. Bella y Bestia. Históricamente, Bella tenía dos hermanas que se convierten en estatuas de piedra sin perder la consciencia para que vean lo feliz que es ella con el príncipe, que anteriormente era la bestia. Disney omite a las hermanas. Pinocho era un niño malo. Aplasta a Pepito Grillo contra una pared con un mazo de madera. El karma le castiga quemándose los pies. También le tiran un cubo de agua, y cuando fue a una chimenea con el fin de secarse, se queda dormido y arde hasta reducirse en un montón de cenizas. Disney hace de él un pobrecito porque quería ser un niño de verdad. Blancanieves. Hay varias versiones de este cuento. La de los hermanos Grimm cuenta que la madrastra intenta matarla 3 veces, con una cinta, con una peineta tóxica y finalmente con la famosa manzana envenenada. A diferencia de Disney, no hay beso de amor verdadero. El príncipe mueve el ataúd de cristal para llevárselo y con el movimiento, milagrosamente, el trozo envenenado de manzana sale del cuerpo de Blancanieves y ella despierta. Sí, al final hay boda, y asiste todo el mundo, con la salvedad de que el regocijo de los asistentes radica en la pena de muerte que se le da a la madrastra. Bailar hasta la muerte. Y Rapunzel. Rapunzel fue vendida por sus padres a cambio de unas flores comestibles, por las que su madre tenía un antojo cuando estaba embarazada. El príncipe, al caer de la torre, tras ser engañado por la tutora de Rapunzel, se queda ciego por las espinas de los arbustos de la base del edificio. Disney cuenta que ella fue una princesa secuestrada y que Finn, que no es príncipe, lo ayudan una panda de matones que tienen sueños de futuro un tanto peculiares. Y no podemos olvidar que cuando canta, a Rapunzel se le ilumina la larga y dorada cabellera con la que puede sanar cualquier cosa. Lo que ella fue, lo que ella fue. Como habéis podido observar, los elementos fantásticos abundan en demasía, tanto en las obras originales como en las del siglo XX. Y es que al fin y al cabo, una cosa que tienen en común es que en ambas épocas la mayor fuente de entretenimiento, a todos los niveles, es la imaginación. Imaginar historias ficticias que podemos cambiar a nuestras anchas es lo maravilloso de la literatura, y afortunadamente es una cualidad que el ser humano tuvo desde siempre y que según pasa el tiempo vamos enriqueciendo. Ambas versiones nos hacen soñar, reír o llorar. Nos provocan sentimientos y reacciones. Da igual quien los haya escrito o alterado, la finalidad de los cuentos, la primera, y yo personalmente quiero pensar que es la más importante, es la de entretener. Da igual en qué época o lugar sean, siempre que nos hagan pasar un rato agradable. Voy a concluir este trabajo haciéndoos saber que siempre quise ser una princesa de Disney. Soñaba con ser o parecer perfecta como los modelos con los que crecí.
Soñaba que al cantar unas pocas canciones cursis todos los problemas se arreglarían. No es así. Los cuentos de hoy siguen dando miedo.